Yo tuve un trastorno alimenticio y yo me acuerdo que yo llamaba a mi mami y yo le decía, mami, es que no puedo parar de comer. Y ella me decía, pero hija, para de comer y cómete una ensalada y listo. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que mi mami no me puede entender en un momento así? Yo no puedo suponer que la otra persona ya sabe lo que yo estoy sintiendo, ya sabe lo que estoy pensando. No solamente es quedarse con el validar las emociones de los demás es necesario, sino saber cómo. Aló, te comunicas a Acceso 911. Bienvenidos a Acceso 911. Este es nuestro quinto episodio y hoy vamos a hablar acerca de gestión emocional. ¿Qué es gestión emocional? Como de costumbre me acompaña mi host Gabriela Benedit, también la psicóloga Julia Loredo. ¿Lo dije bien? Correcto. Daniela Desmet. Es que ¿Lo había dije dicho bien? mal el apellido. Desmet. Nuestra Miss Mundo, ella es economista. Qué gusto realmente que puedan acompañarnos el día de hoy en este podcast, muchachas. Bienvenidas. Gracias por invitarnos. De verdad, es la primera vez que estoy en un podcast y siempre he querido estar en uno, la verdad. Siempre he querido incluso armar uno, pero nunca saca como el tiempo de hacerlo. Y cuando los miré a ustedes, está súper bien armado. Felicidades, por cierto. Gracias. Me encantó. Y gracias por acompañarnos. Qué gusto realmente es que puedas estar con nosotras. Nos tenemos que aprender a sentar como la Daniela, ¿sabes? Daniela, Ya vamos a practicarlo. Hay que practicarlo porque yo miro que está bien como ya aprendí más o menos. Cómodo no es, pero, Pero se aprende. Se acostumbra. Muchachas, gracias. Realmente Acceso 911 es una llamada de emergencia, ¿saben? Para hablar con una amiga. Tengo un problema emocional, quiero hablar con vos, Daniela, por favor, escúchame. Amigo es aquel que vos podés llamar a las 2, 3 de la mañana y no tenés que pedirle perdón por llamarlo a esa hora. Si le tenés que pedir perdón, no es tu amigo. Sí, lo bueno es que aquí totalmente. estamos en Acceso 911, una llamada de emergencia. Cool. Gestión emocional. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de gestión emocional? La pregunta más importante para arrancar, ¿verdad? Cuando hablamos de gestión emocional nos referimos a la capacidad que un ser humano tiene para las siguientes cosas. Primero, reconocer. Es decir, reconocer la emoción que yo estoy experimentando. Y para reconocerla necesito percibirla. Es decir, ya sea en mi cuerpo, ya sea hasta se puede experimentar en las manos, en los pies, en la cabeza, en cualquier parte de nuestro cuerpo. Una vez nosotros la percibimos, la reconocemos, la nombramos y entonces ya viene el momento de ver cómo yo la manejo, tanto para mi persona como para los demás. Hace poco nosotros tocábamos un tema en uno de los episodios acerca de la sanidad emocional, del amor propio, de cómo nosotros podemos dedicarnos ese tiempo a nosotras mismas, de cuál es el momento oportuno. Por ejemplo, yo a veces veo las historias de Daniela y Daniela dice que ella escribe. Sí. ¿Vos escribís? Hago journal. Para mí el journal es como un ejercicio demasiado importante para, como dice ella, reconocer primero las emociones y luego ver cómo puedo gestionarlas, o sea, cómo puedo redirigirlas para poder lograr realmente sentir lo que yo quiero sentir. O sea, Sí. si yo quiero estar motivada, pero me siento down, primero lo reconozco, lo escribo y luego como que voy haciendo más o menos un plan de acción de cómo yo voy a actuar para llegar a sentirme motivada. Realmente journal es súper importante para mí. ¿Cómo aprendiste a hacerlo, Daniela? ¿En qué momento comenzaste y decidiste esto me está funcionando, lo voy a hacer? Yo empecé a los 18 años cuando estaba como en un periodo como de depresión. Yo estaba viviendo sola en Bélgica. Entonces, bueno, mucha presión del trabajo, los estudios, vivir sola y todo lo demás. Entonces, empecé a buscar videos en YouTube como de hábitos o de cosas que yo pudiera hacer para salir de esta situación y es cuando empiezan a decirte levántate a las 5 de la mañana, sal a correr, que lo primero que hagas es una meditación. La manifestación. La manifestación, visualización, tu momento en silencio, y luego journal, de escribir tus sentimientos y bueno, aquí es donde yo empiezo todo eso de hacer la rutina de la mañana. Y aquí nació el journaling, que es lo que tal vez ahorita, por ejemplo, con mi embarazo y tal, no puedo hacer la rutina de la mañana, pero el journal siempre está ahí. Claro. Entonces empecé en ese momento y empecé con lo básico, o sea, yo no es como que sabía cómo era que hacer journal, pues, o sea, yo empecé con
querido diario. Sí, como bueno, Hoy me levanté, no sé. exacto, y ya hoy es más, cuento la situación, cuento la emoción, cuento lo que quiero hacer y es un poquito más como mi propio psicólogo. Claro, y me gusta eso. ¿Qué pensás vos de escribir? Porque cuando yo no me siento bien, yo no sé, yo lo dije en ese podcast, lo que yo hago es escribir literal. Sí, Porque no. no me siento bien para hablar. Como cuando no le querés decir algo a tu pareja o a tu mamá, entonces sentís que lo más fácil es escribir. Sí, de hecho, cuando hablamos del journaling, estamos hablando de una actividad terapéutica. O sea, escribir es terapéutico. Y está comprobado de que literalmente el hecho de que nosotros estemos moviendo la mano escribiendo, ya está pasando algo desde nuestro cerebro, desde todos nuestros neuroquímicos, al pasar nuestros nervios, nuestras manos, y escribir todo eso que sentimos es sumamente terapéutico e incluso se utiliza muchísimo en la psicoterapia en estos tiempos, pues. Sí. O sea, por ejemplo, el 90% de mis pacientes hacen journaling. Claro, obviamente ya cuando se está hablando del journaling en un proceso de terapia ya va más guiado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si una persona está pasando una situación de duelo, pues va acorde a eso. Le digo, qué sé yo, por ejemplo, ahorita estoy trabajando un proceso muy bonito con una persona que perdió a su papá en el 2020 y todas las semanas le cuenta cómo fue su semana. Entonces fue como ahorita estuviéramos haciendo esto y esto, pero te quiero contar que me siento de esta manera. Entonces ha sido muy terapéutico para esta persona y siente que está soltando todo. Y otra cosa que también es muy buena del journaling es que permite, no es lo mismo cuando tenés algo escrito que cuando lo tenés solamente en la cabeza. Sí. Entonces tenerlo escrito te permite Organizar las ideas. Exactamente, y cuando ya está puesto, decís, pues esto como que no se ve tan bien, Sí. o se ve bien, y empezás entonces a poner en el lugar en el que te gustaría que todo estuviera y ya lo visualizás. Les voy a dar un secretito, por ejemplo. Discúlpame, Gabriela, ya yo sé que querés decir algo, si no se me va. Fíjate que yo, por ejemplo, cuando uno tiene una pareja y vos te peleaste, Sí. entonces yo vengo y los hombres se quejan de que nosotras las mujeres escribimos el gran testamento, ¿verdad? Entonces uno viene y escribe el testamento, este es un pergamino, los pergaminos que me mandás, tengo años de tener pergaminos, pero ¿sabes? Yo lo que hago ahora es en mi teléfono, el Word, lo escribo. Y eso que acabas de decir, ¿verdad? No, esto está muy fuerte. Esto lo puede malinterpretar y lo puede decir de esta manera. Porque cuando uno está enojado, ni te tomas, o sea, no respiras. Y lo mejor es tener esa inteligencia. Y eso es gestión emocional. Correcto, ni más ni menos. Sí. Pero en teoría, ¿es mejor escribir o estar tecleando? Bueno, en realidad esto depende mucho como de la persona, pero hablando del ejercicio terapéutico es realmente escribir, es escribir. Por ejemplo, mi esposo, él ama hacer journaling y lo hace en su teléfono. Y puede pasar horas escribiendo en su teléfono todo lo que siente, él hace poemas y me escribe no sé qué cosa, que no sé qué. Y para él es terapéutico. Sin embargo, no va a dejar de ser mucho más terapéutico el arte de escribir. Por eso incluso hay muchas personas que te mandan a pintar. Porque es que es esto. Uy, no, pero yo pinto y yo dibujo horrible. No, pero pues solo el hecho de hay mucha gente, ¿verdad?, que le gusta como que pintar mandalas y cosas así. Por ejemplo, a mí me encanta hacer lo que es el scrapbooking. Entonces tengo un cuarto full de papelitos de colores, stickers, no sé qué. Como tu hija, Gaby, que le gusta. Sí. Desde niño hacerlo es muy visual. bueno. Sí, soy muy visual. Entonces, qué sé yo, si hoy me siento súper triste, vas a ver que mi cuadernito de scrapbooking, que tengo varios, es solo como que colores celestes, grises, azules. Y entonces se va viendo ahí todo lo que yo voy poniendo. Y si estoy muy alegre, es amarillo, naranja. Entonces, es parte del arte terapia. Y el escribir es parte del arte terapia. Fíjate que yo estoy haciendo unas manifestaciones, no sé si a ustedes les pasa, pero por ejemplo me levanto en la mañana y voy escuchando otro podcast de otra amiga casualmente, y ella hace manifestaciones, son como 10 manifestaciones. Hoy declaro que las cosas van a girar a mi favor y yo puedo sentir literalmente que las cosas cambian después de que yo declare ese. O sea, en el mundo cristiano le llaman fe, en el mundo secular le llaman atracción, ley de atracción, y como lo querrás llamar, pero al final de cuentas es real. Así es. Exacto. Y estamos hablando de la gestión emocional, ¿verdad? Sí. Y como mencionabas vos anteriormente, estamos hablando de reconocer lo que nos pasa. Correcto. Y a veces nosotros, bueno, sabrá obviamente vos como toda una profesional que los hombres y las mujeres tienen unas mentes totalmente diferentes, piensan de una forma, o
sea, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Entonces a las mujeres, por ende, como que nos cuesta más ponerle nombre a lo que estamos sintiendo, porque vagamos en tantos pensamientos y vamos en el mundo como que, y te fuiste a demasiados kilómetros adelante y comenzás a sentir cosas que ni siquiera estaban pasando. Entonces, ¿cómo nosotros podemos autoayudarnos para poder ponerle ese nombre correcto a lo que está pasando? Porque a veces solamente me enojo, ando de mal humor, ando con ira, estoy pasando por algo, pero no, lo que estoy sintiendo realmente es que estoy frustrada porque esto de la mañana no me salió mal, no me salió bien, perdón, y voy a correr o voy a escribir o sea, ¿cómo nos autoayudamos? Pues fíjate de que yo tengo un tip que a mí me ha ayudado un montón y que realmente lo he puesto en práctica con mis pacientes porque me he dado cuenta que esto no solamente es cuestión de mujeres, sino que es cuestión del ser humano. Y algo que yo siempre digo es que es muy triste ver cómo incluso en los colegios, en el preescolar, lo único que te enseñan es me siento triste, me siento feliz, me siento enojado, punto. Sí. Y hay más de 120 emociones que el ser humano puede experimentar desde cortas edades. Entonces yo lo que hago es que, y el tip que les doy es que antes, o sea, como que hoy llegando a su casa, lo primero que hagan sea buscar en Google la rueda de las emociones. Y entonces buscan la rueda de las emociones y empiezan a ver cuáles de esas emociones que están ahí han experimentado alguna vez. Y les empiezan a escribir aparte. Entonces, una vez ya teniendo como las que generalmente yo siento, entonces ya ahora me pongo a pensar, ok, digamos que una de ellas es frustrada. Entonces yo lo que le digo a mis pacientes, por ejemplo, es como agarren la rueda y pregúntense, ¿alguna vez me he sentido enojada? ¿Alguna vez me he sentido nostálgica? Y si es sí, lo voy escribiendo. Entonces una vez yo tengo esa lista, empiezo a preguntarme, ¿cómo me siento yo físicamente hablando cuando estoy frustrada? Entonces alguien me podría decir, Julia, fíjate que yo siento una presión en el pecho. O alguien me podría decir, Julia, fíjate que yo siento un hormigueo en el estómago. Ah, ok, entonces escribí presión en el pecho, hormigueo en el estómago, porque ya lo sabes. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son generalmente los gestos que yo saco hacia la gente cuando estoy frustrada? Ah, bueno, generalmente frunzo el ceño, o generalmente mi boca se va a ir de lado, o para adelante. O los ojos los volteo, y entonces ya lo empiezo a escribir. Ok, y finalmente, Julia, ¿cómo actúo yo cuando me siento frustrada? Bueno, generalmente entonces empiezo a mover las piernas y hago los trajes más fuertes. Exacto, o empiezo a mover las manos. Eso ya acaba de decir la Gaby los domingos cuando no quiere dejar dormir a Oliver para que se levante. No escucha, la cocina está lejísimo del cuarto. Sí, o si no, o qué sé yo, o le estoy dando a lápiz si estoy en el trabajo, o necesito tener algo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo ya tengo escrito todo eso, yo ya desde ahí ya me estoy conociendo y entonces empieza el momento de actuar. Ok, entonces, por ejemplo, si yo sé que cuando tengo vergüenza me empiezo a balancear y estoy consciente de ello, me pregunto, ¿cómo puede ser una mejor manera en la que me puedo parar? Ya lo estoy pensando. Entonces, de esa manera me autoconozco y me autogestiono. Porque es mentira que de primas a primeras uno va a decir, sí, me siento de esta manera por esto. Son raras veces. Eso de autoconocerse es clave y casualmente, yo siento, no sé si vos compartís la misma opinión conmigo, que es más complejo para nosotras, porque nosotras queremos tener el control de todo y creemos que estamos bien y creemos que ya nos conocemos, pero comenzar a hacer esa terapia de escribir realmente es profundo, porque luego que lo lees te das cuenta qué tan bien o qué tan mal estás o qué es lo que puede ir cambiar o ponerle el nombre. ¿Verdad? Exacto. No, eso que ustedes están diciendo es tan importante y como decía Gabriela, el hombre como la mujer piensan y actúan diferentes porque el hombre es objetivo y la mujer es sumamente subjetiva. Nosotros vemos todo, ellos van... Sí, ellos son prácticos. Yo odio cuando me preguntan, pero ¿qué es lo que querés? Pero que no sé qué, no sé cuándo. Pero, al grano. Sí, pero ¿qué? Odiamos eso. ¿Cómo logramos gestionar esas emociones? Porque yo quiero que me escuchen. La necesidad de la mujer es sentirse escuchada. Mira, yo algo que yo siempre aplico es empezar a describirlo. Porque yo también me pasaba lo mismo, que yo era de estas dramas de que esperaba que el man ya supiera lo que me pasaba. ¿Y qué te pasa? Nada.
Entonces, realmente, pero es que uno tiene que entender que la otra persona no es sabia, o sea, la otra persona no lo va a entender, nada, no sabe cómo la feminidad de la, o sea, no sabe lo loca que estamos, porque estamos locas todas. Es cierto. Entonces, triste, pero es la verdad. O sea, no es que estamos locas, sino que tenemos una manera de pensar. Momento de risa, la doctora. Sí, a veces como que nos vamos demasiado, o sea, más allá que cualquier hombre podría pensar, o cualquier persona, o sea, podría pensar. Entonces, yo siempre voy a empezar a ser objetiva con mis emociones. Entonces, si realmente yo me estoy sintiendo así, yo lo empiezo a describir, ya sea con mi papá, con mi mamá, con mi hermana, con mi pareja, lo describo objetivamente, por qué me siento así, o sea, hiciste esto y me estoy sintiendo de esta manera. Y o sea, es algo que lo hago, digamos, desde los 22 años, ¿verdad? Y siento que de ahí mis relaciones han mejorado un montón, me siento menos frustrada, me siento, o sea, todas esas emociones que uno dice que nadie me entiende, todo eso se ha ido. Pero es porque realmente, y duele, o sea, porque duele muchas veces decir, cuando te escuchas a vos misma explicarle a la persona lo que estás sintiendo, decir, realmente no tiene sentido lo que estoy sintiendo. Entonces ahí no es tan importante. ¿Sabes qué? Tienes razón, vos tenías razón, desde tu punto de vista yo no lo hice bien, o es verdad, me exageré, y entonces ahí es donde empiezas a mejorar tus relaciones siempre. Comunicación, Roxana. Comunicación, exacto. Pero objetiva, pues. Sí. Y yo siempre digo, yo soy súper mala explicando, pero a partir de ahí, o sea, he mejorado explicando mis sentimientos y mis emociones. Entonces, eso es un ejercicio muy bonito que cuesta muchísimo, realmente decir lo que estás sintiendo. Cuesta, como dice la doctora, no es que el día de la mañana vas a decir, me siento así, no, cuesta, pero una vez que lo logras, o sea, ves una mejoría en tus relaciones y en vos misma increíblemente. Y eso que está diciendo Daniela, ¿verdad? Sí. Eso que está diciendo Daniela es sumamente importante porque cuando nosotros hablamos de gestión emocional, hablamos de inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional tiene dos personas importantes, mi persona y los demás. Entonces yo no puedo suponer que la otra persona ya sabe lo que yo estoy sintiendo, ya sabe lo que estoy pensando. Y por eso es importante incluso también enseñarle a las personas, especialmente a las personas más cercanas a nosotros, cómo comunicarse con nosotros. Exacto. Por ejemplo, algo que es muy especial y que yo vivo muchísimo en mi matrimonio, realmente algo que yo agradezco muchísimo es la comunicación que tenemos. Pero, por ejemplo, a mí, sin necesidad que yo se lo diga, pero creo que debe ser el efecto de tener una esposa psicóloga, pero por ejemplo, a mí mi esposo me dice como, Julia, ¿qué es lo que me estás tratando de decir? Porque fíjate que yo estoy entendiendo esto, me hace sentir de esta manera, decime si es eso lo que me estás tratando de decir. Y yo le digo como, no, discúlpame, realmente esta era la línea en la que yo quería hablar. Y a veces cuando se le olvida, yo le digo como, mira, no era eso lo que te estaba tratando de decir, sino que era esto y esto y esto, me sentía de esta manera y por eso lo dije de esta otra manera. Entonces siempre es importante introducir el factor empatía, porque no podemos pensar de que a la gente no importa cómo la trato, cómo se lo digo, porque yo me siento así, mis emociones son válidas y entonces no importa, le debo ir un está muy de moda eso. Y eso que acabas de decir, ¿sí ibas a decir, Dani? Sí, iba a recalcar la importancia de enseñarle también a las otras personas cómo comunicarse, porque a mí me pasa también con mi pareja que a mí me ha tocado sacarle las cosas con cuchara, porque él no es una persona acostumbrada a comunicarse. Entonces yo siento que está tenso, y empiezo a decirlo, o sea, tenés que saber las preguntas correctas para poderle sacar la información de verdad. Entonces empieza a decir, pero ¿cómo te sentís? O sea, ¿estás triste? Dame una emoción que sentís en este momento. Y para él, o sea, él ya tiene 44 años, pues, o sea, él ya está como en otra vez, entonces para él es como, ay, ¿qué me estás haciendo esas preguntas? Pero al mismo tiempo, o sea, le ha gustado porque también se ha aprendido a conocer él mismo y sabe que para mí es importante, pues, y que realmente no ha funcionado la pareja. Entonces, él ya empieza ok, te voy a responder todas estas preguntitas, pues. Entonces ya, y eso realmente, y ya la próxima vez, él ya no espera que yo le haga preguntas, sino que ya lo dice, y usted, mire, me estoy sintiendo así, me pasó esto. Entonces, sí es muy importante enseñarle a la otra persona cómo comunicarse. Y algo que Julia decía que para mí es importante es validar las emociones del otro, porque a veces no lo hacemos. Y lo que a vos te afecta, a mí no me puede afectar, y lo que me afecta a mí no te puede afectar a vos. Por ejemplo, hay personas que el día del cumpleaños no es importante, pero a mí me matás. Si no me mandas una felicitación del día del cumpleaños, me mataste, no me siento importante para vos, y para la otra persona, ay, pero qué exagerada. O bien la parte de esta pandemia mundial que pasamos,
que a muchas personas mentalmente fue algo muy fuerte, no podían salir, no podían hacer nada porque en su cabeza era un caos. Y otras personas que lo tomaron de la mejor manera, emprendieron, sacaron nuevos negocios, pero realmente vos no puedes juzgar a esa persona de todo lo que estaba sufriendo en su cabeza, porque tal vez eran personas tal vez que no salían de su casa, que no tenían contacto con nadie y aún así estaban mal. Entonces, en mi caso, por ejemplo, aprendí esa parte que vos decías, porque a veces nos sentamos como mucho a jugar, ay, pero eso no es nada, o sea, yo lo manejaría de esta forma. Pero yo entendí que realmente lo que yo siento y lo que yo pienso soy yo, pero no sé lo que está pasando por tu mente y no sé lo que vos estás sufriendo y no soy quien para juzgarte o decirte, pues deberías de hacerlo de tal forma. Sí. Y eso es sumamente importante también porque uno incluso no solamente es quedarse con el validar las emociones de los demás es necesario, sino saber cómo. Porque, por ejemplo, ustedes ahorita pueden estar hablando y que yo solamente me quede en silencio puede ser un tipo de invalidación. Exacto. El silencio dice algo. Por eso es que la famosa ley del hielo es un tipo de abuso psicológico. Entonces, es necesario saber también cómo yo puedo validar las emociones de los demás, las palabras que le tengo que decir a una persona. Y vuelvo a lo mismo, es parte de la empatía, porque es que yo digo, una de mis frases célebres es que la razón por la cual nos hace falta tanta gestión emocional es porque el ser humano es muy egoísta. Entonces vivimos tan ensimismados, lo único que me interesa es cómo yo me siento, lo que yo pienso y qué termino haciendo, que al final de cuentas me da igual. Sí. Lamentablemente me da igual. O sea, el ser humano puede ser muy egoísta, puede ser muy egocentrista y se nos olvidan los demás. Entonces, creo que esto es sumamente importante. Por ejemplo, cuando yo doy charlas a matrimonios, porque con mi esposo damos charlas a matrimonios, yo les digo, ¿cómo puedes pretender, por ejemplo, invitar a tu esposa a la intimidad sexual en la noche si en la mañana ni siquiera le dijiste buenos días y ni siquiera le mandaste un mensajito o ni siquiera le dijiste que el pelo medio lo andaba descompuesto o bonito? Entonces ya de ahí está invalidando a esa persona y eso va a quedar durante todo el día, especialmente porque nosotros tenemos una memoria a nivel... ¿verdad? Cielo. Entonces, aprender las maneras en las que nosotros debemos de validar a alguien y cómo estamos invalidando a la otra persona también son sumamente importantes. Otra cosa que nos pasa es que nosotras queremos que nos entiendan a nosotras, pero no validamos las emociones de los esposos, de los novios, de los amigos, solo porque son del sexo masculino. Sí, eso viene un poquito enlazado con lo que estabas diciendo vos del ego. O sea, uno cuando está en ese momento donde está esperando que la otra persona lo entienda y te acepte el berrinche o sea, como que te calme el berrinche, tenés que decir primero que esto es mi ego, diciendo yo tengo razón, yo soy la afectada y yo. Sin embargo, a todos nos pasa, porque ¿sabes? O sea, desde muy pequeños, todo ese montón de información que nos metieron, o sea, sin nosotros saber, en el subconsciente ha sido muy egocentrista. Entonces, o sea, es súper importante, y para esto ayuda mucho como meditación, momentos de silencio, para lograr reconocer en esos momentos, ok, es el ego, me salgo de aquí, veo todo objetivamente desde afuera, muy afuera del ego, o sea, muy afuera de mi persona, y yo veo, ok, él hizo esto y yo respondí de esta manera, él se está sintiendo de esta manera, o a él le está pasando esto en el trabajo, o el hermano o el tío, y yo hice esto. Entonces, muy afuera, objetivamente, fuera del ego, uno viene y entiende a la otra persona y valida los sentimientos y decir, o sea, entiendo que te sentiste así, y por eso me hiciste sentir así, ¿ok? Entonces empieza la conversación real, pero, o sea, como reconocer el ego es demasiado importante. ¿Y qué cuesta bajar esas murallas y aceptar? ¿Qué cuesta lidiar con ese tipo de ego? Porque todos lo tenemos, unos un poquito más altos que otros, y por eso el factor humildad. Sí, y aquí les voy a dar un tip clave. Cuando ustedes se quieran expresar con otra persona, ¿verdad? Sobre cómo se sienten, háganlo siempre desde el yo. Siempre desde el yo, aunque sea un poco contradictorio con lo que estamos hablando del ego. Sí. Pero ¿por qué esto es importante? Porque no es lo mismo decir, yo siempre doy este ejemplo, pero quiero aclarar que mi esposo es lo más ordenado que existe, pero voy a poner este ejemplo. Paréntesis. Es como que si todos los días yo viera el mismo par de zapatos en la sala y yo le dijera todos los días, me enoja, por no decir otra palabra que podría usar el buen Nica, me enoja cada vez que dejas tirado esos zapatos ahí. No es lo mismo a decir,
Me molesta ver esos zapatos ahí. Si solamente vivimos él y yo, o si vivimos más y esos zapatos son de él, ya está dado por sentado de que me estoy refiriendo a él. Pero no estoy apuntando a la persona. Entonces la persona no se siente atacada, solamente está escuchando que yo me estoy expresando cómo me siento y eso le permite a él o a cualquier otra persona expresarse sin sentir el ataque. Igual sería para un niño. Sí, por supuesto, claro que sí. Entonces, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Porque aunque pareciera, vuelvo a decir, contradictorio por lo del ego, realmente lo que yo estoy haciendo es pensando en la otra persona, que la otra persona no se sienta atacada y por eso yo solamente estoy diciendo cómo yo me siento, sin decirle vos me hiciste sentir de esta manera o vos me hiciste tal cosa, sino que, por ejemplo, quiero contarte que el día que me dijiste tal cosa, yo me sentí de esta y de esta. Perdón, que el día que hablamos tal y tal y tal cosa, yo me sentí de esta manera. Claro. No dijiste el día que me dijiste, sino el día que hablamos de tal y tal y tal cosa, yo me sentí de esta manera. Importante gestionarlo. Sí. Ahora, otra cosa, cambiando un poquito de tema, pero que tiene que ver con la gestión emocional, y es un tema, valga la redundancia, que está en la palestra pública, y es esto de los ataques de pánico. Yo antes los juzgaba mal, y lo tengo que decir, porque yo decía, yo tenía dos amigas mías que se desmayaban o les agarraba que no podían respirar. Y yo, ¡ay, qué drama, qué dramática! Y cuando me ocurrió a mí, recuerdo que me ocurrió en Miami, o sea, una opresión que literalmente sentís que no podés respirar, una opresión en el pecho espantosa, que yo tenía que ir a los lagos de allá a tocar los patitos y el agua como para sentirme, no sé por qué hacía eso, vos que sos psicóloga, pero era una opresión que yo no podía respirar, que yo tenía que me tenía que salir y me calmaba ver a los patos y tocar el agua y eso me lograba calmar, porque estaba encerrada, tenía como 2 meses y a mí me encerrás y eso es como, me matás. Claro. Entonces, uno a veces juzga mal. Y a veces creen que eso es niñería, eso es chochadas, como decimos en el popular léxico nicaragüense, pero en realidad es algo que nos pasa. Es real. Y no sabemos cómo gestionarlo. O sea, yo estaba allá y yo, Dios mío, ¿qué hago? O sea, porque literal me sentía así. Sí. Bueno, ese definitivamente que es un tema de 2 podcasts. pero bueno, empezando porque los ataques de pánico no son nada más y nada menos que una respuesta de la ansiedad. ¿Okay? Y la ansiedad es una emoción. Entonces, lo primero que se necesita saber es eso, importantísimo. La ansiedad es una emoción. ¿Qué quiere decir eso? Que así como yo no me puedo enfermar de alegría, no me puedo enfermar de ansiedad. ¿Okay? Esto es importante porque generalmente cuando una persona experimenta un ataque de pánico, lo primero que piensa es me voy a morir. O me va a dar un ataque del corazón, o me va a dar un derrame, o algo me está pasando. Generalmente, o sea, muchos de mis pacientes han ido hasta donde el cardiólogo y han llegado con todos los electrodos y todas las cosas, porque inmediatamente lo relacionas con enfermedad, ¿verdad? Sí. Aparte de que cuando se dé el pico del ataque de pánico, generalmente, pues la mayor parte de las personas piensan que se van a morir. No, hasta ahí no llegué, pero... Sí, incluso se puede llegar a ver negro, se puede llegar a ver como que luces y eso. Entonces, importante comprender de que el ataque de pánico viene de la ansiedad y la ansiedad es una emoción, como cualquier otra. Y la ansiedad es una emoción sumamente necesaria. Si el ser humano no tuviera ansiedad, ya todos nos hubiéramos muerto. Y entonces, ¿cómo gestionamos la ansiedad? ¿Cómo la gestiono? Lo primero que yo necesito saber es que es una emoción. Una vez que yo sé que es una emoción, pues en este caso realmente aquí yo necesito ya una ayuda de un profesional, ¿verdad? Porque me tiene que ayudar a entender de dónde viene. Okay. Porque la ansiedad puede tener 2 caminos, o lo que llamamos una ansiedad normal, es decir, la emoción de ansiedad que puede tener cualquier persona, o ya una ansiedad hablando de una patología, hablando de un trastorno emocional. Entonces, cuando ya hablamos de un trastorno emocional, ya es necesario trabajarlo con un profesional de la salud mental, pero si lo que estoy teniendo son momentos esporádicos de ansiedad, entonces lo que puedo hacer es recurrir a la meditación, por ejemplo. Lo que vos hiciste es algo muy bueno, incluso es una técnica, se puede poner hasta hielo detrás de la cabeza o mojarse la cara, porque eso lo que hace es que le permite a la persona sentir que está en tierra, sentir que está aquí en el presente, en el ahora. Sí. La necesidad que yo sentía de que no podía respirar, de que de verdad me faltaba el aire, que era como, y literal, era como que no podía respirar. Sí, entonces claro, eso hace que
que tus nervios regresen, o sea, y que te permitan estar en el presente, en el hoy. Entonces, la meditación, la escritura, yo, por ejemplo, soy muy pro de lo que son los aceites esenciales, entonces utilizo aceites esenciales, también puede servir muchísimo. Hay una técnica que se llama toma de tierra, que es en el que la persona, revisa 5 cosas que pueda ver, 4 cosas que pueda olfatear, 3 cosas que pueda cerebro, sentir, entonces, utilizar los sentidos, correcto. Y hay diferentes técnicas, ¿verdad? Ajá, que se pueden utilizar. Como a veces que te dicen, tenés que caminar sobre la tierra. También, sí. O abrazar a un árbol y cosas. Normal, sí. No, mira, ¿verdad? Por ejemplo, en el norte uno se desconecta un montón. Es bueno tener esos espacios. Por Yo siempre lo he dicho, yo soy supuesto de que agarrar mi carro, de irme para el crucero. Aquí los muchachos lo tienen súper cerca. Pero yo me voy al crucero y yo necesito sentir esa sensación de libertad, ese aire que te pega, o las montañas, o que va a una finca y quiero tocar a los terneritos, o sea, todas esas sensaciones que te hacen estar en el presente. Correcto, lo importante es hacer algo, porque muchas personas más bien lo que hacen es lo contrario. Me desconecto, es decir, me duermo. Tenés que como sacar, o sea, entonces no sería algo, no sería viable solo escuchar música, sería cantar en todo Exactamente, caso. se necesita que haya una acción, porque por ejemplo muchas personas recurren a dormir. Yo les voy a confesar, yo hacía eso. Exacto. Y no ya mañana va a ser otro día. Y no es cierto, la persona se levanta más aturdida, la emoción siempre está ahí. ahí. Cansado porque la emoción sigue ahí, el problema sigue ahí cuando lo sabes, porque hay veces que ni siquiera sabes por qué te sentís así. Sí. Entonces es necesario como no hacer lo que en psicología llamamos la disociación, en palabras comunes desconectarse, que es como dormirme, o hay personas que dicen me voy a enfocar full en el trabajo, y no, al final lo que estás haciendo es solamente dedicarte 10 horas, 12 horas a algo, y después de que salgas de ahí te vas a sentir exactamente igual o peor porque vas a quedar quemado. Entonces es necesario ponerte en el presente, reconocer lo que yo estoy sintiendo, qué es lo que estoy pensando, qué es lo que me da miedo, porque eso es otra cosa importante. Detrás de la ansiedad viene el miedo. Para que exista ansiedad tengo que tener miedo a algo. Necesito revisar a qué. Y ya después empezar a accionar. Pero el miedo es normal, en teoría. Entonces, ¿hasta qué punto es normal el miedo y hasta qué punto ya me estoy saliendo de Bueno, eso depende mucho de si el miedo es un miedo racional o si el miedo es un miedo irracional. Por ejemplo, que yo les diga ahorita que tengo un miedo a que empiece a temblar y se caiga la casa y que nos caiga encima y aquí todos nos muramos, pues estamos hablando de un miedo irracional, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, yo tuve una experiencia en la que en algún momento hubo un terremoto muy fuerte y a alguien muy cercano a mí le pasó algo, ya no estoy hablando de un miedo necesariamente irracional para mí, aunque para ustedes sí lo sea. Entonces depende mucho del contexto en el que la persona ha vivido y por ende, pues cómo sus miedos son fundamentados. Yo creo, muchachas, también que esto de la gestión emocional radica en una importancia que es vital y es en el que nuestro cuerpo pueda estar bien, porque muchas veces las emociones nos pueden enfermar. Yo lo he compartido, yo tuve problema de la tiroides, me operaron de la tiroides, porque yo creo que ese proceso de ansiedad que yo viví, mi mismo cuerpo detonó, ya sabes, o sea, el cuerpo se expresa. Cuando nosotros no estamos bien, el cuerpo va a hablarnos. Y yo comencé a estudiar porque me gusta leer esto de las emociones, por eso di con Julia, porque Julia tiene un espacio muy lindo en su Instagram que habla de las emociones y me encantó, me conecté muchísimo con vos. Te felicito, por cierto. Entonces, es decir, cuando yo me doy cuenta y comienzo a leer, a mí me dio hipertiroidismo, que vos lo querés acelerar todo. Entonces, yo lo conecto con las emociones que estuve cuando estaba fuera del país, que yo quería regresar, por ejemplo, y yo me desesperaba. Y probablemente esa presión con otras cosas que sucedieron en mi vida en los últimos años detonaron y mi cuerpo no lo soportó más. O sea, por eso cuando nosotros estamos viviendo eso, tenemos que dar a la araña y no quitar la telaraña, porque a veces hacemos eso, quitamos la telaraña y no matamos directamente a la araña. ¿Cuál es la raíz del problema? ¿Y cómo lo logramos identificar? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues en este caso realmente aquí sí o sí necesitamos la ayuda de un profesional, porque a veces andamos como
fuera por las ramas, como dicen, y no damos al punto, como lo que decías de la araña. Y la verdad es que el profesional tiene la capacidad de... Yo le digo a mis pacientes siempre que imaginen mi expediente como esas paredes del FBI, en donde hay fotitos y pinas y no sé qué, y no sé cuánto, y yo estoy conectando todo lo que me están diciendo para poder llegar a una respuesta. Hay muchas personas que tienen la capacidad de ser autodidacta, que les gusta autoconocerse, así como vos nos estabas compartiendo, de que ya pueden llegar donde vos más o menos con una idea. Claro. Pero siempre es importante ayudarles a llegar al punto. Entonces, una vez yo tengo la raíz, si yo no tengo la raíz en mi mano, va a ser mucho más difícil quitarme cualquier trastorno emocional que yo pueda estar viviendo. Entonces, yo necesito darle al punto, y por más que me duela y por más que no me guste, como les digo yo a mis pacientes, irnos a las alcantarillas, meternos, encontrarnos con todos esos monstruos internos, emocionales, sacar, limpiar, sanar, para que entonces puedas estar viviendo de una mejor manera tu presente. Sí. Y una última cosa que quisiera agregar, muchas veces nos lastima el hecho que personas que amamos y respetamos profundamente no validan esa emoción. Y eso duele, porque no te sentís entendido, no te sentís comprendido. Si yo por lo menos hablo y digo, es que estoy sintiendo esto y esto, eso es pura locura de esta muchacha. Y no tienen idea de lo que duele, sobre todo cuando son personas que para nosotros son importantes. Tenemos que validar eso. ¿Cuál sería el mensaje para las personas familiares que a veces uno cae en eso cuando uno no lo ha vivido? Yo tengo que decirlo, criticaba ese tipo de situaciones, Sí. que no ha vivido las cosas o no le han pasado cosas duras o etcétera. Y oíme, si hay algo que he aprendido a no juzgar porque nos damos en la boca. Sí. Literal. Bueno, yo puedo decir algo respecto a eso. Creo que es súper importante también no juzgar a nuestra persona querida, que es importante para nosotros, que no nos entienda. Porque ellos también vienen, o sea, con otra mentalidad, con otro chip, tuvieron otro crecimiento, o sea, otro contexto de vida, y es normal que no nos entienda. Mira, a mí me pasaba, por ejemplo, cuando, volviendo otra vez a mi depresión de los 18 años, yo tuve un trastorno alimenticio, y yo me acuerdo que yo llamaba a mi mami, y yo le decía, mami, es que no puedo parar de comer. Y ella me decía, pero hija, para de comer y cómete una ensalada y listo. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que mi mami no me pueda entender en un momento así? Y me frustraba, y llamaba a mi hermana y ella se ponía a llorar conmigo porque me dice, es que yo realmente no sé qué hacer, me dice. Entonces nosotros no podemos juzgar o no tomarnos personal. Yo siempre digo, nunca te tomes nada personal de lo que tus seres queridos piensan en ti o hagan, porque como decís vos, cada persona es muy diferente, hay una cabeza, o sea, una vivencia muy distinta a la tuya, y nunca, o sea, realmente no podemos exigir que nuestros seres queridos nos entiendan. Entonces, como decís vos, puede doler, pero hay que reconocer, me está doliendo que no me entiendan, pero también tengo que entender. Los comprendo a ellos. Es cierto. Los entiendo a ellos. Entonces, yo no podía decir que mi mamá era una mala mamá o mi hermana era una mala hermana porque no me entendieron, porque ellos nunca estuvieron en un contexto de vida que yo estaba. O sea, claro. Yo creo que cuando mami estaba en su adolescencia no existían los problemas alimenticios, o no se hablaba abiertamente como hoy en día. Entonces, es normal que ya no sepa cómo llevarla. Claro, hoy en día nosotros tenemos redes sociales, libros, toda la información a nuestro alcance, y sabemos muchísimo de estos temas. Como decir, yo soy súper autodidacta y yo no he vivido, por ejemplo, un episodio de ansiedad como el tuyo, pero leí un libro que se llama Sin Miedo, que es muy bueno, que te explica exactamente cómo una persona que tiene cosa de ansiedad. Un ataque de pánico. Un ataque de pánico vive, y uno, o sea, entra ahí y dice, wow, lo que siente esta persona. Pero claro, eso es lo que hoy en día nosotros tenemos en nuestras manos. Nuestros papás no vivieron eso. Claro, o nuestros seres queridos no no se informan de esta manera. Entonces, sí es muy importante no tomarse las cosas personal, buscar a un profesional que sí te pueda entender y que sí te vaya a sacar del hueco, o ser autodidacta, buscar libros al respecto y decir, bueno, como yo decía, yo soy el héroe de mi propia historia. Entonces, tomar esa mentalidad y no decir, no, es que los otros tienen que tener el consejo perfecto o tienen que entenderme perfectamente. Exacto. Totalmente de acuerdo con ella. ¿Cuál sería el mensaje, Julia, para cerrar? Tenemos que hacer otro podcast porque honestamente esto es largo y hay que definirlo, porque hay gestión emocional en cuanto a las parejas, gestión emocional en cuanto a este tipo de trastornos. A nosotras mismas. A nosotras mismas y cuidarnos. ¿Cuál sería tu mensaje? Bueno, primero que nada, mi mensaje realmente sería de que te des la oportunidad de conocerte. Si no te conoces, no hay manera de gestionar nada.
¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a vivir del qué dirán. Entonces, si yo no me conozco y estoy acostumbrada a vivir en un mundo en el donde mi mamá tiene algo para decir, en donde mi papá tiene algo para decir, mis amigos, el medio en el que me muevo, mi pareja, mis hijos incluso, yo voy a absorber toda esa información y voy a empezar a accionar basándome en todo eso que los demás me han puesto, esos tags. Yo digo, si nosotros pudiéramos ver todos los post-its que andamos invisibles en el cuerpo, nos dejaríamos de decir tantas cosas. Entonces mi mensaje inicia ahí, como poder llevar un proceso de autoconocimiento en el que vos te tomes el tiempo de decir, esta soy yo, me gusta esto, no me gusta esto, estos son mis negociables, estos son mis no negociables, estas son las características o las cualidades que para mí son importantes en una persona que sea parte de mi red de apoyo, la que no, que le vaya bien, si le gusta bueno, si no también, y empezar entonces a tomar decisiones importantes e inteligentes en mi vida para quedarme con lo que realmente me conviene. Porque puede sonar muy cliché esto, pero a veces sí es cierto que es mejor sola que mal acompañada. Es cierto. Sí. Entonces, esto es sumamente importante y entra en el autoconocimiento porque yo necesito darme cuenta quién me aporta, quién no me aporta, cuáles son mis recursos internos, cuáles son mis recursos externos, cómo los puedo utilizar, qué cosas ya he logrado en la vida y qué cualidades puse ahí en práctica para que me ayuden de ahora en adelante con las que creo que no puedo. Y todo eso es autoconocimiento. Exacto. Entonces, ese sería mi mensaje, que nos demos la tarea de autoconocernos en todo su esplendor para que entonces podamos aprender a gestionar de mejor manera nuestra vida. Yo creo que el próximo podcast tiene que ser cómo aprender a ser fiel a uno mismo. Me parece. ¿Sabes qué? Del amor propio, porque nos cuesta, porque a veces porque lo de ahí sabemos. parte lo demás. Exacto, lo que dice Gabriela. Porque si nosotros lo sabemos, pero no lo aplicamos, Sí. oíme, si Queremos que los demás lo apliquen y nosotros no. Sí. Exacto, y nos cuesta. Nos Sí. cuesta cómo aprendernos a amar a nosotros mismos. Tenemos que tener ese otro podcast, Gabriela. Sí. Y bueno, Daniela, ¿cuál sería tu mensaje? Mira, el mensaje que incluso siempre me decían, tu mensaje como reina de belleza, ¿cuál sería? Yo siempre he dado el mismo. Mira, los jóvenes que cuiden sus hábitos. O sea, realmente nosotros estamos consumiendo una cantidad de información increíble y estamos perdiendo nuestro tiempo valioso en consumiendo información que no nos lleva a realmente convertirnos en la persona de nuestros sueños. Entonces, realmente, cuidar tus hábitos, definir, o sea, conocerte, definir la persona que querés llegar a ser y luego actuar con respecto a cómo esa persona actuaría en tu lugar. Entonces, eso siempre es mi mensaje para todo el mundo. Cuidar tus hábitos, definir la persona que querés ser y actuar para llegar a serlo. Gabriela, ¿qué aprendimos hoy? Bueno, no, estamos súper bien acompañadas. Gracias por acompañarnos, chicas, y a la doctora, muchísimas gracias, porque esa parte de conocerse, no tener una edad para llegar a realizarlo. Entonces, no importa si ya estás casada, no importa si sos mamá de 3, de 5, si sos abuelita, si sos papá, si sos lo que sea. O sea, llegar a ese punto, no importa cuándo, es clave para poder tener una vida más plena. Así que no hay tiempo, ni lugar, ni espacio para decir, no, es que ya estoy muy mayor como para estar haciendo esos ejercicios. Así que ese sería para mí el mensaje de hoy. Bueno, yo me quedo con todo lo que ustedes dijeron y me gustó mucho algo que dijo Daniela, no juzgar a los que no nos entienden, porque es verdad, yo no lo había visto desde ese punto de vista y es una verdad absoluta. No hay que juzgar, aprendamos a no juzgar y Así a gestionar nuestras emociones. El acompañamiento con un profesional nos puede evitar perder un órgano en el cuerpo, dañarte, enfermarte, la pérdida de cabello, todas las cosas. Necesitamos un acompañamiento de un profesional. Gracias, muchachas, por habernos acompañado hoy. Disfruté este podcast y nos vemos en un próximo episodio aquí en Acceso 911.